Contacto telefónico. Le agradecemos muchísimo al fiscal general de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, que nos tome la llamada para hablar del inicio del mes naranja y aprovechar entonces para preguntar en relación a la violencia de género en Coahuila. ¿Cómo van y qué dicen las estadísticas? Sería lo primero que tendríamos que abordar. Muchas gracias, fiscal, por estar con nosotros. Arturo González, Manuel Cerrato, Marcela Pámane, los saludamos. Marcela, muy buenos días. Arturo, Manuel, muy buenos días, a sus órdenes. Bien, vamos a hablar específicamente de la violencia contra las mujeres. ¿Cómo van las estadísticas en Coahuila? Si tuviéramos que comparar con municipios y con estados que son más o menos de la misma densidad demográfica, ¿cómo es que estamos en estos rankings que luego se hacen? Correcto. Bueno, lo primero que tenemos que precisar es pues que en Coahuila existen 5 centros de justicia para las mujeres, además de 2 unidades especializadas para recibir este tipo de denuncias, y esto permite aperturar pues a la sociedad las puertas del Estado para recibir estas denuncias. Recordar que antes de la instalación de estos centros, bueno, el número estadístico era mínimo, porque o no se denunciaban o no se tenía la confianza para acudir a la autoridad para la investigación de estos hechos, con independencia del seguimiento de los mismos, porque bueno, también puede asumirse que no se investigan todos o que no tienen algunos resultados positivos. Debo decirles que en términos generales, por ejemplo, en materia de violencia familiar, nosotros el año pasado recibimos 8,450 denuncias contra 7,005 de este año, esto cerrado hasta el día 30 de octubre. Implica pues una disminución, aunque muy pequeña, cerca del 10%, ¿no? Pero eso es solamente la violencia familiar. Existen muchas figuras típicas que se refieren a delitos contra las mujeres, no solamente la violencia familiar, pues es los delitos sexuales, una serie de conductas que se encuentran tipificadas por la ley. Y en términos generales, entonces, el año pasado nosotros recibimos 10,171 denuncias contra 8,557 a estos 10 meses a los que yo hago referencia. ¿Qué hacemos con estas denuncias? Bueno, pues finalmente muchas de ellas son delitos que no alcanzan una gravedad alta y que son tratados entre las partes, y muchos de ellos encuentran soluciones alternas como suspensión a prueba del procedimiento. Esto es cuando el sujeto activo, al agresor, se le impone una serie de condiciones para que continúe pues afrontando su delito en libertad, siempre vigilado por la autoridad y siempre también con la venia de la propia víctima. Muchos de estos delitos, la mayoría de ellos van por este tenor, que pueden ser violencias menores, por llamarlos de alguna manera, pero que además están bien definidas para evitar que ello se desemboque en una violencia grave. De estos asuntos, anualmente se judicializan cerca de 1,500. Nosotros tenemos hasta el 30 de octubre también 980 en cada uno de los años, lo que implica que tenemos unas medidas estándares. Ahora, en todos los casos de la violencia contra las mujeres, nosotros en las áreas del Ministerio Público, es decir, por ejemplo, el Estado ha instalado estos centros de justicia para las mujeres y la Fiscalía General del Estado se ha incorporado ahí con unidades de investigación para estar muy de la mano y evitar la revictimización e iniciar la investigación inmediatamente que se recibe por parte de el Centro de Justicia para las Mujeres, con atenciones distintas a las de la Fiscalía, porque pues ellos inician con una atención médica, psicológica, etcétera, y nosotros inmediatamente iniciamos con la investigación para evitar dobles diligencias. Les decía que en todos los casos se emiten, prácticamente en el 100% se emiten medidas de protección en favor de la víctima. Esto es medidas de restricción para el victimario, que no se acerque a la víctima, que tengan por ejemplo, las visitas controladas para efecto de la visita de los niños, etcétera, todo esto. En el presente año nosotros hemos emitido, y muchas de ellas, de estas medidas de protección,
han sido confirmadas por el Poder Judicial cerca de 8.600 medidas de protección. Estas medidas de protección consisten precisamente en la vigilancia de las víctimas a través del auxilio de las policías municipales y estatales, que acuden con regularidad a los domicilios de las víctimas, pues para estar checando que el victimario no repita estas medidas. Es importante, aunque le insisto, pues en algunos casos hemos tenido también el delito de feminicidio, que también es parte de la violencia contra las mujeres. Esta violencia es extrema. Nosotros tenemos en el estado 17 feminicidios, de los cuales 4 corresponden a Torreón. Y bueno, estos 17 feminicidios, 15 de ellos se encuentran ya con reo presente, 2 están pendientes, uno de Torreón y otro de Sabinas, que seguimos concluyendo la carpeta de investigación para continuar con la orden de aprehensión y poder aprender al responsable. Estas son las estadísticas. Esta última estadística es de lo que va de 2021, ¿verdad? Así es, del 2021. ¿Y el 2020 cómo se comportó, si hacemos el comparativo? En relación con la feminicidio, tuvimos cerrado al año 23 feminicidios con 25 víctimas. Creo que estamos un poquito abajo de el año anterior, sin embargo, creo que con uno solo es suficiente para que todos estemos preocupados. Exactamente. Fiscal, buenos días. Saluda a Manuel Cerrato. Buen día, Manuel. Estos delitos que también se incrementaron en el Estado, según los datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, lo que tiene que ver con violaciones y lo que tiene que ver con violencia intrafamiliar, ¿cuáles son las condiciones en que mayormente ocurren? Porque se ha hablado mucho a nivel incluso internacional que la mayoría de los perpetradores de estos ilícitos son personas cercanas a la víctima o alguien de su entorno. En el caso de Coahuila, en los casos que ha habido, insisto, de violaciones y de violencia en el hogar, bueno, evidentemente este último, pues sí, pero en el caso de las violaciones también, fiscal, ¿son por lo regular personas del entorno de la víctima? Sí, mire, no nos gustaría estigmatizar, pero en efecto tiene que ver con el entorno de la familia de la víctima, de las amistades, etcétera. Se ha hablado mucho que con el tema de la pandemia, con el tema de resguardarse en la casa para efectos de evitar la contagio en la pandemia, pues esto acrecentó los delitos de carácter sexual y familiar, simplemente la violencia familiar. Nosotros en efecto tenemos un número importante de violaciones de personas menores y mayores de 15 años, nosotros así las clasificamos. En el presente año nosotros tenemos cerca de 300, arribita de 300 violaciones entre menores y mayores de 15 años. Y esto se da precisamente en el entorno, la mayoría de ellos en el entorno familiar. Sí. En el caso de la clasificación entre violación simple, violación equiparada, ¿cuál está siendo más frecuente, fiscal? La violación simple, la violación directa. La violación equiparada tiene algunas vertientes. La violación simple es la imposición de la cópula en términos ordinarios, como conocemos nosotros el acto sexual. Términos ordinarios del acto sexual, no de la conducta. Y la calificada o equiparada tiene que ver con el acto sexual con objetos distintos al miembro sexual o elementos distintos al miembro sexual. Fiscal Gerardo Márquez, le saludo Arturo González, buenos días. Buen día, Arturo. En cuanto a la reincidencia, ¿cómo llevan estos casos? Porque sabemos que hay casos en los que se da la comisión de un delito de una persona que ya lo ha cometido anteriormente. En estos casos, ¿qué es lo que se hace? Por ejemplo, si hay un caso en donde haya habido un acuerdo mutuo de las partes y luego la persona señalada reincide, ¿qué ocurre? Sí, Arturo.
Es donde yo decía que no me gustaría estigmatizar, porque en efecto hay algunos casos que son los menos, que no por eso son menos importantes, al contrario, son los que se detonan. En muchas de las ocasiones nuestras víctimas acuerdan con los victimarios, porque bueno, finalmente es el que provee para la manutención en la casa. Nuestras víctimas llegan y dicen, yo ya no quiero nada, o los someto. Nosotros los sometemos a una vigilancia. Sin embargo, en ocasiones esa vigilancia no es suficiente, porque en ocasiones en el mismo interior de las viviendas, de las familias, es prácticamente imposible que la autoridad se encuentre vigilando, y sale del control. Y debo decirle con mucha pena y preocupación que por lo menos alguno de ellos constituye precisamente algún feminicidio. Entonces, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Bueno, estamos haciendo una serie de acciones que tengan que ver con la prevención, porque no se puede hacer otra cosa. Nosotros hemos querido, y lo estamos haciendo, entrar con los asuntos más delicados que se encuentran en los centros de justicia para las mujeres, atenderlos en forma conjunta, no solamente a la víctima, sino también al victimario y a su familia, para tratar de orientarlos y evitar pues precisamente que crezca esa violencia. Fiscal, ¿qué hay en torno a la cifra negra? O sea, bien, esto es lo que se conoce, y lo que no se conoce. No, bueno, seguramente los que hacen análisis en este sentido dicen que la cifra negra es hasta el 90, arriba del 90% de los delitos que se cometen. El 90 no se denuncia. Realmente es otro tema, pero nosotros seguimos trabajando. Mire, decimos ahora el mes internacional de la violencia, de la no violencia contra las mujeres, pero nosotros tenemos tiempo trabajando con algunas clínicas, seminarios, pláticas en universidades, en centros centros sociales, atendiendo a la población con pláticas para prevenir todo esto. ¿Ha bajado la edad en la que se agrede a la mujer? Es decir, ¿se agrede a la mujer a edades más tempranas? No, realmente hemos tenido lo mismo. La agresión a las mujeres menores de edad tienen que ver con los abusos sexuales más bien, porque bueno, son las que tienen más fácil quebrantar su voluntad, pero la violencia sigue física, psicológica, sigue siendo en los parámetros ordinarios de 15 años hacia arriba. Ajá. La capacitación de todo el aparato de investigación y justicia del Estado a los funcionarios permite asegurar que no hay revictimización de las ya de por sí víctimas. Estamos tratando de hacer eso. Le comentaba que precisamente nuestros 5 centros de justicia para las mujeres se encuentran prácticamente asimilados a la Fiscalía en términos de la investigación. Llega una víctima, la reciben a las 10 de la mañana, empiezan con su primera entrevista en el Centro de Justicia para las Mujeres juntamente con un psicólogo, y ya estamos nosotros ahí sentados también escuchando para iniciar la investigación y evitar volverla a declarar o a entrevistarla a nosotros. Esto lo estamos haciendo en los Centros de Justicia para las Mujeres, pero además también en la Procuraduría para los Niños y Niñas y la Familia, PRONIF, que se encuentra en Torreón y en Saltillo. Ya pusimos nosotros nuestras unidades de investigación para evitar precisamente esta revictimización. Muy bien, fiscal, pues agradecemos que haya estado con nosotros en este arranque del mes de naranja, el mes contra la violencia contra las mujeres. De verdad que es un propósito, no quitar el dedo del renglón, porque aunque sea uno, como usted lo ha mencionado, es una agresión que no se puede tolerar. Muchas gracias, Marcela. Manuel, Arturo, gracias por atendernos. Gracias, fiscal. Gracias a usted por siempre estar. Bueno, y el 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra la Mujer, conocido como Día Naranja. Y la razón de la fecha se remonta al asesinato cometido el 25 de noviembre de 1960 contra las hermanas Mirabal, 3 activistas dominicanas que luchaban por los derechos de las mujeres. Tras su asesinato, ordenado por el dictador Rafael Leónidas Trujillo, las hermanas Patria, Minerva y María Teresa se convirtieron en símbolo de la lucha contra la violencia de género
y en su honor se declaró esta fecha como el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. En Latinoamérica esta fecha se conmemora desde el año 1981 y en México se adoptó desde 1999. Y entonces, bueno, pues ahí está, creo que tenemos que cerrar filas, no nada más las mujeres con las mujeres, sino creo que toda la sociedad en torno a lo que sigue pasando. Sí, y recomendable el libro de Julia Álvarez, En el tiempo de las mariposas, como eran conocidas también las hermanas Mirabal, para entender un poco el contexto histórico de esta conmemoración y sobre todo el activismo justamente de las tres hermanas contra el régimen. Sí, sí, imagínate con un dictador como Trujillo. Sí. De ese calibre, ¿no? Entonces, recomendación, ese libro de Julia Álvarez, En el tiempo de las mariposas. Bien. Violencia por un compañero sentimental. 1 de cada 3 mujeres en todo el mundo ha sufrido física o sexual, principalmente por parte del compañero sentimental. Novios, parejas, maridos. 8:02. Vamos a la pausa. Contextos.